Me parece que hace un año que no vengo a predicar acá. ¿A ustedes también? Quiere decir que me extrañaron, no, mentira. Yo sí los extrañé un poquito. Hace 4 sábados que no estoy acá y hace 4 sábados que no tenía acceso a internet. O sea, tenía acceso a internet, pero no iba a mirar los diarios, no leía, no veía nada. Entonces esta semana cuando llegué, evidentemente, primera cosa que hago es tratar de ponerme al día qué pasa en el mundo. Y cuando abro los diarios en internet, cuando prendo la tele para mirar un poco el noticiero, ¿de qué hablaba todo? Pero todos los diarios, todos los noticieros. Joao, s'il te plaît. De Río 2016, de las Olimpiadas. Todo el mundo hablaba de eso, todos los diarios había eso. Y bueno, y empecé a leer un poquito para ver cómo funcionaba la cosa. Estoy esperando que Joao lo pase. Y lo bueno de las Olimpiadas es que siempre hay historias interesantes. ¿No les ha pasado que cada vez que ven las Olimpiadas hay una historia diferente, una cosa, una anécdota, algo que contar? A mí me pasó más o menos lo mismo. Y entonces me gustaría contarles 2 anécdotas que leí esta semana. La primera es la de un argentino que tiene 54 años. Bueno, normal. Yo me interesa un poquito más las noticias de mi país, pero también después les doy otras noticias. Y este señor argentino, Sebastián Lagen, con esta chica que se llama Cecilia Carranza, ganaron la medalla de oro en la regata. Y esta medalla de oro tiene un gusto muy particular por él. ¿Saben por qué? Porque el señor este es el tercer juego olímpico que hace. Y en la tercera fue en la única que ganó la medalla de oro. Pero lo más interesante todavía es que hace 3 años atrás le detectaron que tenía un cáncer y le sacaron un pulmón. Es decir, que este señor ganó con la chica una medalla de oro con un pulmón menos. Yo me quedé, wow, yo tengo 2 pulmones y no puedo salir a correr 5 minutos. Me quedé como un poquito sorprendido. Y evidentemente, la noticia, ¿quién fue? Bolt. Ganó todo. Estas Olimpiadas confirmó que realmente es una leyenda. Realmente confirmó que no hay nadie mejor que él para lo que él hace. Y entonces me empecé a interesar un poquito en la bibliografía de Bolt. ¿Quién era? Y vieron que nosotros los adventistas somos medio cholulos. Porque como dijeron que la mamá de él era adventista, empecé a ver en Facebook y todo el mundo ponía foto de él diciendo la mamá de Bolt era adventista. ¿Y qué tiene que ver que la mamá sea adventista si él no es adventista? Entonces, claro, la gente empezaba a hablar de esto y me empecé a interesar. Y digo, bueno, lo que pasa es que este hombre es un superdotado. Y fíjense en que sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo hizo para llegar ahí? Leí en su bibliografía que su papá cuenta que un día lo fue a ver entrenar. Y cuando lo vio entrenar por la primera vez se quedó en estado de shock. Y le dijo, hijo, yo no te puedo creer que te entrenes así. Vio a su hijo estresado, vio a su hijo que se dormía del cansancio, vio a su hijo hasta vomitar de tanto entrenarse. Esto me llevó a pensar y a reflexionar un poquito también en nuestra vida cristiana. Porque fíjense, no es tan lejos de Juegos Olímpicos, no está tan lejos del atletismo, no está tan lejos del entrenamiento para poder lograr algo. Este caballero, si ganó todo, es porque también se entrenó, porque también perseveró. Y miren, quizás ustedes pueden estar pensando, ¿por qué le pasó al pastor que nos está hablando de Olimpiadas, de atletismo? No me pasó nada. Simplemente que trato de ver lo que pasa en el mundo para poder aplicarlo en mi vida como cristiano. Es lo que hizo Pablo. Pablo habla en varias ocasiones en la Biblia, ahora las vamos a ver, del atletismo, de cómo funcionaba. Y el atletismo es algo que en su principio era muy popular y tenía un buen objetivo. Atletismo viene de la palabra atlos, y atlos quiere decir el que combate. Y fíjense en que estas son de 500 antes de Cristo y hay documentos que se pueden decir que hasta el 3000, 4000 antes de Cristo ya existía el atletismo.
las carreras de los hombres. Y los hombres corrían desnuditos, como Dios los trajo al mundo. Así corrían en esas maratones, por eso están así representados. Y Pablo hace alusiones a esto. Fíjense en 1 Corintios 9, 24, 25, Filipenses 3, 14. Les voy a mostrar algunos versículos solamente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Se volvió mundano? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué en vez de ir a buscar lecciones del Antiguo Testamento va a mirar lo que pasaba afuera, en el mundo? Porque era lo que servía para que la gente entendiera qué era la vida cristiana. Juan, Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, 7 veces aparece la expresión: al que venciere, le daré. O sentarse al lado en el trono de Dios, o le daré la corona, o lo vestiré de blanco. Al que venciere. A la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿qué somos, vencedores o perdedores? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, y cuando corran como hacen ellos, pero para obtener la corona incorruptible. Quiere decir que hay algo que está relacionado con este hecho de entrenarse, de trabajar, de correr. En Filipenses 4:3, no leo lo que dice la primera palabra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No les voy a leer todas, pero en Galatas 2:2 exactamente habla de correr. En 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo había entendido que la forma de hablarle a sus contemporáneos era tomar la ilustración del atletismo, tomar la ilustración de lo que vivía la gente en ese entonces. Y yo me digo, yo soy un poco como esos atletas. Lo que nos contaban hoy Edgar y Cristina aquí, la pequeña historia, la pequeña anécdota. Yo tengo sub y bajas en mi vida, pero ¿cuál es mi meta final? ¿Qué es lo que yo quiero cumplir en mi vida? ¿Qué es lo que ustedes quieren en su vida? ¿Puede ser el éxito? Me gustaría ser muy conocido, ¿pero por qué? Me gustaría tener una vida tranquila, feliz, pero vivimos en un mundo que está lleno de pecado, de sufrimiento. O bien me encierro en mí mismo y no miro lo que pasa alrededor, o bien miro lo que pasa alrededor y digo, no voy a poder vivir una vida tranquila y feliz en este mundo. La gran pregunta, ¿qué es lo que quieres? La paz del mundo. Sí, el ideal es hermoso, pero la paz del mundo puede verse hoy por hoy, con las guerras, con, ¿cómo se dice? Con las hambrunas que hay, con la situación terrible que vivimos hoy por hoy. ¿Podemos vivir eso? ¿Podemos vivir la paz del mundo? Yo creo que no. Y es ahí donde yo me tengo que preguntar, ok, ¿cuál es mi meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué están este sábado a la mañana aquí? ¿Están porque sus papás los obligaron? ¿Están porque alguien me dijo que tenía que venir? Para calmar mi conciencia, porque durante toda la semana no leí la Biblia, no estudié, no oré. Entonces el sábado a la mañana voy y digo, Señor, yo cumplí con vos, a ver si me devolvés un poquito. Yo ya di un poquito de ofrenda, un poquito de diezmo, ya estoy tranquilito. ¿Por qué están acá hoy a la mañana? ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Por qué quieren estar acá? Y permítanme volver al ejemplo de Pablo. Y me gustaría compartir con ustedes un ejemplo que a mí me toca mucho. Y es Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y les invito a que vayan a sus Biblias y hablan en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. El versículo comienza de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor con una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Y fíjense en la expresión que va a utilizar Pablo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amigo, acá hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la carrera que ustedes tienen por delante? Porque si ustedes corren como el caballo con la zanahoria delante, van a correr, pero sin ninguna dirección. ¿Cuál es su punto de llegada? Yo lo tengo claro a dónde quiero ir. Yo no quiero vivir en este mundo. A pesar de que vivo bien, a pesar de que vivo con mi familia, a pesar de que Dios puede bendecirme, yo no quiero vivir esta vida. Mi camino de llegada es el cielo, la nueva Jerusalén. Vivir con Cristo Jesús en un mundo de paz, de amor, sin pecado, sin dolor, sin lágrimas. ¿Cuál es su destino? ¿A dónde van corriendo ustedes? ¿Tienen una idea más o menos? ¿No? Por tanto, versículo 1. Aquí en la Biblia hay un pequeño problemita. Ustedes saben que son los traductores que han separado los capítulos y los versículos. Acá se confundieron. El versículo 1 y 2 es lo que Pablo está hablando en el capítulo 11. Es la conclusión. Por eso comienza diciendo, por tanto. En francés dice, nous pouvons conclure. Quiere decir, ¿cuál es la conclusión? Miren lo que habla, capítulo 11, versículo 1. Todo el mundo lo conoce, me imagino. Porque la fe... Aide, ¿lo podés leer fuerte? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A partir de ahí Pablo empieza a hablar de todos los héroes de la fe. Uno por uno, los empieza a enumerar, empieza a hablar de uno, empieza a hablar del otro. ¿Y cómo va a concluir? Con lo que estamos leyendo ahora. Con esta parte, diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjense en lo que pasaba en el tiempo antiguo, en la época que Pablo escribe esto. Cuando había los atletas y tenían que correr, en las tribunas estaban llenos de gentes, un poco como el estadio de fútbol, de básquetbol, un poco así, estaba la gente. ¿Y qué era lo que hacía la gente? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando, si alguna vez fueron a algún estadio? Van a animar a que va a ganar, ¿sí o no? Y empiezan a aplaudirlo y a gritar, sí, dale, vos podés, corre. ¿Sí o no? Bueno, en la época de Pablo pasaba exactamente lo mismo. La gente iba y entonces tenía que empezar a correr. Y cuando empezaba a correr el maratón, la gente lo estimulaba, la adrenalina montaba y entonces tenían más fuerza para correr. Acá dice que es exactamente lo mismo. Nosotros estamos rodeados por una nube de testigos. ¿Pero quiénes son esos testigos? Yo a veces explico a la gente que nosotros estamos un poco como en Secret Story. ¿Saben lo que es? Una tele-réalité que tienen todas cámaras pero nadie sabe que está filmado. Bueno, nosotros estamos un poco así. Ellen White dice que todos los mundos están viendo lo que pasa en nuestro mundo aquí. Si elegimos Jesucristo o si no lo elegimos. Y yo me digo, nosotros estamos más o menos en la misma. Nosotros estamos en una tele-réalité y la gente quiere saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Y todos esos mundos están observando cómo yo corro esta carrera hacia mi meta. Es interesante, porque somos nosotros mismos los autores de nuestra vida, de lo que está pasando hoy por hoy en ese conflicto cósmico. Y Pablo, una vez que nos hace entender esto, nos dice, ahora mis queridos, si ustedes quieren correr, si ustedes quieren ir a esa meta, tienen que deshacerse del peso y del pecado que nos asedia. Yo les hago una pregunta, ¿podría salir a correr la maratón de Ginebra así como estoy vestido ahora? ¿Con estos zapatos que me sacan callo por todo lado? Está complicado. Ahora, si yo tengo que ir a correr un maratón, me tengo que preparar. Yo podría correr con este estado físico como me ven, 10 kilómetros de una sola vez, sin comentarios. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo para entrenarnos para correr este maratón con Cristo Jesús?
Hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que ponerse en acción. Fíjense en cuando comienza el año, ¿sí? Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Después de la noche del 31, el primero, nos levantamos y decimos, Señor, este año te prometo que voy a orar, que voy a estudiar la Biblia. Va a ser un año contigo, Señor. Bueno, si ustedes son como yo, si no, no. Y entonces dicen, voy a empezar el año bíblico. ¿Y qué hacen? ¿Se quieren leer la Biblia entera en menos de un año? Y está complicadito, porque no leía ni 2 versículos, de repente te tenés que leer 3 capítulos, ni te cuento cuando llegás al Salmo 119, que tenés 4. No termina nunca. Claro, el 15 de enero ya abandonaste. Y lo mismo con la oración, lo mismo con las buenas actitudes, lo mismo cuando te propones cosas. Cargás con todo eso y no te deshaces de estas cosas. Sin embargo, querés correr. Y es ahí donde está el problema. Es por eso que fracasamos, que nos caemos, que nos tropezamos. Porque no estamos preparados para correr esa carrera. Ahora, imagínense que ustedes ya están preparados porque son súper cristianos. Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia fue la primera palabra que yo aprendí en griego. Creo que es la única que me acuerdo hasta el día de hoy de memoria. Upomone. Upomone viene de pulmones, de tener aire, de tener resistencia, de poder soportar. Y cuando Pablo dice corramos con paciencia, podríamos traducirlo por corramos con perseverancia. Así sea que te falta el aire, seguí. Perseverá con tenacidad, resistencia, constancia, firmeza. Me gusta poner todos esos sinónimos para que me comprendan la idea. Esta perseverancia es una paciencia pero que resiste. Y cuando yo corro con el Señor, Pablo me está diciendo, amigo, hay que ser perseverante. No bajes los brazos. Sí te van a salir ampollitas. Sí te va a doler el pie, te van a doler las rodillas, pero seguí la carrera. Vos sabés cuál es tu meta, no te detengas. Ese es el encouragement, ¿cómo se dice? El ánimo, cómo nos exhorta Pablo a ser perseverantes en esa carrera. Y ahí es donde viene lo más bonito. Uy, se me terminó. ¿Qué pasó? El versículo 2. Les invito a leer. Corramos la carrera que nos es propuesta, los ojos fijos en Jesucristo. Esta es la parte más importante de mi mensaje de hoy a la mañana. Mis queridos, dentro de una semanita comienza un nuevo año académico, laboral, de estudios. Si ustedes tienen una meta, y en esa meta, ustedes se ponen a mirar lo que pasa al costado, se ponen a mirar cómo le fue al otro, va a haber un gran problema. Porque el texto dice muy claro, en quién tenemos que fijar nuestros ojos para poder llegar y para poder ser perseverantes. En Cristo Jesús. Durante 3 sábados estuve en el Ticino. Y como ustedes saben, estuvimos haciendo Misión Caleb. Tuvimos 2 semanas de evangelización en la calle, 3 sábados en las iglesias. Y en un momento, el segundo sábado, tengo que predicar en la iglesia del Ticino, la más grande, que se llama Lugano. Entonces voy a predicar, y entonces empiezo a predicar. Y mi sermón era muy simple, nosotros estamos aquí para hablar de Jesús. No estamos aquí para hablar de doctrina, no estamos aquí para hablar de nada más que de Jesucristo. Entonces les doy ejemplos bíblicos. Al final del culto viene un hermanito que tenía 70 años. El hermanito me da la mano y me dice, pastor, si Jesucristo no le habló del sábado a Juan Bautista, era porque Juan Bautista ya sabía lo del sábado. Yo le dije, sí, claro, hermano, pero acá lo importante es que Juan Bautista habla de Jesucristo, no habla del sábado. Sí, porque los otros ya conocían el sábado. Nosotros tenemos que hablar primero del sábado. ¿Dónde tenía fijados sus ojos este hermanito?
En el sábado lo tenía fijado. Y yo no tengo nada contra el sábado. Amo el sábado, soy sabatista. Pero el sábado yo vengo a adorar a Cristo. No vengo a adorar el sábado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, yo tenía ganas de decirle a este hermanito, con mucho amor, mi querido hermano, ¿usted vio cuántos niños y jóvenes tienen en la iglesia? Había 2 chicos en una iglesia de 60 personas. 2 chicos, 2 niños. El resto, la edad media era de 70 años. Claro, pero él tenía su meta. La meta es conservar la iglesia. La meta es que la iglesia sea como tiene que ser según mis criterios. La meta de él era que la iglesia tenía que guardar los principios de la iglesia adventista del séptimo día sin importar nada más. Ok, seguí con tu meta, bravo. Los ojos fijos en Jesucristo. Mis amigos, si nosotros queremos correr con paciencia, tenemos que fijar los ojos. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Pedro, ¿recuerdan cuando está en esa tormenta? Mateo capítulo 14 o 16, no me acuerdo. Sale, lo ve a Jesús caminando y le dice, Señor, si eres tú, llámame. Sale del barco y empieza a caminar. ¿Recuerdan esa historia? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a caminar, sí o no? Sí, claro que camina. Es el único, además de Jesucristo, que caminó en el agua. Metió un paso, 2, 3, y ahí mirando a Jesucristo. Y en un momento, yo estoy acá caminando y veo a Jesús. Se dio vuelta a mirar a los discípulos. Se dio vuelta a mirar que el viento era muy fuerte. Se dio vuelta a mirar yo no sé qué. Pero la idea del texto es que sacó los ojos de Jesucristo. Y a partir del momento que saca los ojos de Jesucristo, ¿qué pasa? Se hunde. Señor, sálvame. Voy a perecer, voy a morir, sálvame. ¿Por qué? Porque sacó los ojos de Cristo. Mi invitación esta mañana es muy simple. Nosotros tenemos que correr una carrera. Cristo vuelve y yo quiero estar listo para encontrarlo. Yo quiero poder estar con Él. Y Él ya me acordó todo para que yo pueda correr con Él. Yo les invito a que podamos correr esta carrera con nuestros ojos fijos en su persona y en nadie más. Solamente en su persona. Les invito a que cantemos un himno como respuesta a esta invitación. Fija tus ojos en Cristo. Ustedes saben que en los momentos más difíciles de mi vida es uno de los himnos que me toca siempre mi corazón. Yo tengo que seguir adelante, no porque el pastor hizo esto o no lo hizo, porque mi hermano, mi hermana, porque mi esposa, porque mis hijos. Si yo sigo adelante y sigo corriendo con perseverancia, es porque solamente tengo un modelo, un ejemplo y ningún otro. Cristo Jesús, porque es Él el que nos lleva a tener la victoria. Les invito a que se levanten y que canten conmigo. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos has propuesto poder correr este maratón junto a ti. Pero ningún otro tiene que ser nuestro modelo, Señor, que la persona de Cristo Jesús. Él es el pionero de la fe. Él es el que nos puede llevar a cumplir grandes cosas. Y como dijo Pablo, Señor, nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso te pido que nos ayudes a ser perseverantes, a correr este maratón, pero siempre los ojos fijos en ti. Sin mirar lo que pasa a mi alrededor, sin mirar si mi hermana o mi hermano me hizo o no me hizo, sin mirar si el pastor ha hecho o no ha hecho, sino solamente teniéndote a ti como nuestro modelo. Que podamos correr junto a ti para un día poder encontrarte, Señor. Deseo en lo más profundo de mi corazón poder verte pronto, Señor. Poder vivir en ese mundo sin dolor, sin tristezas, sin sufrimiento. Por eso te queremos pedir que puedas estar con nosotros cada día hasta tu regreso, Señor. Esa promesa que tú nos has hecho, que pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros y podamos ser perseverantes en nuestra vida cristiana. Es mi oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.